buenos días y bienvenidos a esta segunda temporada de su programa Más de Uno. Estoy acompañado de mi buen amigo Carlos Dávila, que me acompañará en la conducción de este y los demás programas que vengan a través de TV en línea Cusco. Mi nombre es Saúl Gamero, director de Construyendo Libertad, y dejo a mi amigo Carlos Dávila en el uso de la palabra. Hola, estimado Saúl, muchísimas gracias por esa introducción. Muy contento de empezar esta segunda temporada, ya no en la radio, sino aquí en la televisión digital, gracias al respaldo que nos da TV en línea Cusco. Nos sentimos nosotros muy contentos de poder dirigirnos a ustedes ya también por este medio. Ya saben, todos los jueves a partir de las 8 de la noche vamos a estar aquí, su programa de siempre, Más de Uno, dirigido por la Asociación para la Educación Económica de los Andes y también Construyendo Libertad con el gentil auspicio de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Estimado Saúl, nosotros ya hemos tenido una primera experiencia y hay mucha gente que nos ha seguido. Tenemos gente que nos escribe siempre a nuestro WhatsApp del 921-7803, pero recién ahora que estamos aquí en esta nueva temporada hay mucha gente que todavía no te conoce. Así que, estimado Saúl, coméntanos, ¿qué haces por la vida? Bueno, actualmente estoy terminando mi carrera de Ingeniería Civil, pero ya desde hace buen tiempo vengo en diferentes organizaciones que buscamos defender las ideas de la libertad, que estas son obviamente la libertad, la propiedad y la vida. En estos últimos años he podido conocer gente muy interesante, tanto tú bien lo conoces, Carlos, en los cuales hemos tenido un compromiso en sí, que es difundir, ¿no?, en las ideas del emprendimiento, las ideas de la libre empresa, las ideas del libre mercado. Pero Carlos, cuéntanos también un poco, ¿qué haces tú ahora por la vida? Oye, la verdad que a mí me gusta escuchar música y en mis ratos libres soy profesor de economía y también me gusta organizar eventos, seminarios y este tipo de lives con el mismo fin que tienes tú, ¿no? De ir difundiendo algunas ideas, las ideas de la libertad, las ideas del emprendimiento, en nuestra región del Cusco, que si bien es cierto, será la tierra favorita de los Transformers y la Reina del Sur, pero pues como que todavía las ideas de la libertad y del emprendimiento todavía no han calado como debería ser y entonces nosotros, permíteme incluirte, hemos asumido ese reto de tratar de difundir las ideas y un poco cambiar el clima ideológico que tenemos en nuestra región, en el Cusco tan turístico, tan cosmopolita y tan bonito que es. Estimado Saúl, vamos a hablar durante todo el año que tenemos aquí en contrato con los señores de TV en línea, vamos a hablar acerca de los emprendedores, pero vamos a hablar básicamente acerca de algunos temas que les van a interesar a ellos y sobre todo algunas herramientas, le queremos brindar a la gente herramientas. Es por eso que el día de hoy nosotros tenemos un invitado que va a estar en el segundo bloque, que es el contador Renzo Fuentes, que nos va a ilustrar un poco y le va a brindar algunas herramientas a los emprendedores que nos están escuchando acerca de temas tributarios. Bueno, ya que estoy hablando de emprendimiento y este programa gira en torno a los emprendedores, estimado Saúl, ¿tú por qué crees que los emprendedores son importantes? Bueno, porque son el motor vivo, ¿no?, que empuja la economía de un país. Muchas veces algunos creen que la gran empresa termina por moverlo, pero no es así, lo vemos en la realidad. Cada persona que a través de su ingenio crea un nuevo puesto de trabajo para otras o realiza o lleva sus ideas, mejor dicho, a la creación de una empresa, ¿no? Y esta sucesivamente crea esa responsabilidad social que es dar trabajo a las demás personas. Yo creo que es lo bonito de poder emprender. Pero Carlos, aparte de emprender, también hay que saber, por ejemplo, tener algunas ideas de lo que es el ahorro. ¿Podrías hablarme un poco sobre eso, por favor? Es muy curioso el tema que tú tocas porque ahorrar es difícil, porque lo más fácil es que cuando alguien tiene plata lo que quiere hacer es gastarlo. Difícil es ahorrar porque cuando nosotros ahorramos estamos controlando esa parte que nosotros tenemos todos los seres humanos de querer gastarlo inmediatamente, pero es importante que nosotros aprendamos a moderarnos un poco y no solamente ser cortoplacistas, sino pensar en el largo plazo. Cuando la gente ahorra, es que está pensando en el largo plazo, definitivamente.
desde el punto de vista de la teoría económica, tú sabes que yo soy economista, se puede distinguir entre el consumo presente y el consumo futuro. El consumo presente es cuando alguien tiene 100 soles y se lo gasta inmediatamente. Se puede comprar ropa, se puede comprar artefactos, se puede ir de fiesta con sus amigos, sí, pero cuando las personas nos moderamos y hacemos una suerte de restricción de nuestros impulsos, es donde pensamos en el largo plazo y decimos, ¿me convendrá gastar esos 100 soles ahorita? O mejor lo voy ahorrando para que más adelante con mis futuros ingresos no solo pueda tener 100, pueda tener 200, 250, 300 o un poquito más. Y obviamente con ese dinero que terminan siendo medios para nosotros, poder cumplir un objetivo mucho más grande. Un objetivo que puede ser, estimado Saúl, te comento, y a las personas que nos están escuchando también, puede ser desde comprarse una polera, desde comprarse una casaca, desde poder comprarle un obsequio a alguien que nosotros queramos. Y cómo no, como piensan nuestros queridos emprendedores que estoy seguro que nos están escuchando, tener un capital para emprender un negocio, para ampliar la capacidad instalada y así poder brindar de una manera más constante y de una manera más eficiente y eficaz mejores bienes y o servicios hacia nuestra clientela. Porque básicamente, como tú bien lo dijiste, son los emprendedores, los agentes económicos que mueven el mundo. Los países progresan cuando la gran mayoría de sus políticos está durmiendo. Y hay una cosa interesante, ¿no? Cuando hablamos del ahorro, y creo que la otra vez conversábamos de un gran ejemplo, cuando vemos a esas señoras que venden los desayunos de fuera de las universidades, ¿no? Y de repente cuando acabas el semestre, no sé si nuestros amigos, algunos los han vivido, esa señora ya no tiene pues su tapercito con los desayunos y ya tiene su propio carrito, ¿no? Su carrito de desayuno. Y pasa tal vez un año o 2 años y la señora ya tiene un local al frente donde no solamente se encarga de servir desayunos, sino también ya vende almuerzos, ¿no? Y puede abastecer a mucha más cantidad de personas, mejor dicho, puede abastecer de una mejor manera a sus clientes. Pero inclusive, muy aparte de eso, da trabajo a otras personas que puedan estar ahí sirviendo los platos, limpiando las mesas o haciendo una u otra actividad. Pero ¿cómo logró esa señora llegar a esa posición? Pues sencillamente ahorrando, porque si la señora al inicio hubiera simplemente la plata del día gastándosela, no sé, en alguna otra actividad o en algún gasto que no sea necesariamente para ella, pues no hubiera conseguido su carrito de desayuno y más adelante no hubiera podido alquilar un local o comprarlo. Entonces, ese factor del ahorro es sumamente importante y es algo que hay que siempre tenerlo en cuenta. Definitivamente, el ahorro y la capacidad que puede tener una persona, no solamente de ahorrar, sino esa capacidad, esa visión que tiene para emprender. Porque, estimado Saúl, como tú bien sabes, si nosotros ahorita hacemos un ejercicio de sensatez e invitamos a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar seguramente más adelante a hacer un ejercicio de sensatez. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros giramos nuestra cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, nos vamos a dar cuenta de que todos esos bienes que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pues no los hemos producido nosotros. Yo tengo atrás algunos libros, ¿no es cierto? Esos libros yo no los he producido, los he comprado en una librería. Y una librería es justamente una persona que se dio cuenta de que hay gente que valora el conocimiento, hay gente que valora la información. Y entonces despliega toda su capacidad creativa para darse cuenta de que quién me puede vender libros al por mayor. Yo alquilo a una tienda o utilizo algún local propio mío, ¿no es cierto? Y empiezo a poner anaqueles, stands y los lleno de libros justamente para satisfacer esa necesidad. Y acá hay algo muy curioso, ¿no? Porque mucha gente piensa de que, los emprendedores son gente que abre una tienda y empiezan a tener plata. Eso tampoco es así. Hay muchos emprendedores que lamentablemente no aciertan a la hora de descubrir necesidades insatisfechas y quiebran. Si nosotros tenemos la suerte y el privilegio de observar y de asistir regularmente a un establecimiento comercial, y ese establecimiento comercial, ese emprendimiento, esa tienda, ese negocio, está allí durante algún buen tiempo, es porque justamente esos emprendedores, esos gerentes, esos gestores, ¿no?, han tenido éxito descubriendo lo que las personas querían. Y hay un tema muy curioso en función a lo que tú acabas de comentar, estimado Saúl, y es el tema de que hay mucha gente que educa a sus hijos, sale adelante, construye el segundo piso de su casa, se compra un carrito, puede darse el lujo de irse de vacaciones justamente gracias a través del emprendimiento.
Sí, y especialmente, y ya para ir cerrando el tema del ahorro, que es muy importante, nuestros abuelos nunca iban al crédito, ¿te acuerdas? Nuestros abuelos siempre ahorraban y compraban todo al contado, al menos que sea un bien para producción o sea una casa o no. Ellos siempre compraban todo al cash. Entonces creo que es una cultura que nosotros debemos de recuperar, ¿no? La cultura del ahorro. Ya más adelante veremos por qué, y Carlos creo que nos ayudará a entender eso con mucha mayor claridad ya que es economista, la importancia del ahorro y su vínculo con las tasas de interés que siempre escuchamos cuando hay una crisis, ¿no? Así que espero que nuestros queridos amigos que nos ven al otro lado de la pantalla nos sigan sintonizando para que puedan escuchar un poco más sobre este tema. Pero Carlos, también hay algo muy importante, el tema del riesgo, ¿no? Porque los emprendedores y los empresarios asumen riesgos, cosa que muchas veces no es valorado por la gente que lo ve afuera, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo práctico y creo que Carlos ahí me va a dar, digamos, el empujón. Imaginemos que alguna vez, yo estoy seguro, que alguna vez hemos jugado cartas y hemos jugado con apuestas. Hemos jugado con apuestas de mentiras, con tal vez con botones o con fichitas y con apuestas de verdad, con dinero. Cuando jugamos con fichitas, sencillamente no sentimos el riesgo y apostamos y apostamos y apostamos porque no vamos a perder. Pero cuando apostamos con dinero, tenemos miedo y nos cuidamos, ¿no? Y el riesgo, no, y entendemos lo que es un riesgo, es el miedo a perder algo, ¿no? Al menos que estés muy seguro de ello. ¿Cómo podemos reflejar este ejemplo, Carlos, que te acabo de dar en el mundo empresarial? Definitivamente, tú sabes que hay agentes económicos a los que les sobra la plata, pero que les falta ideas. Y hay otros agentes económicos a los que les sobra las ideas, pero les falta plata. Y acá es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos hablando ya de un tema institucional que es justamente el mercado. El mercado es esa institución que le permite a la gente que tiene más plata que ideas dejar su dinero en alguna entidad financiera, y aquellas personas que tienen más ideas que plata pueden recurrir a esas entidades financieras a prestarse ese dinero. Las personas que nos están escuchando seguramente se están preguntando, ¿y cómo es posible que una persona que tenga superávit de dinero, pero un déficit de ideas, pueda ponerse en contacto con aquella persona que tiene superávit de ideas, pero déficit de dinero? Y es justamente a través de una señal. ¿Qué es una señal en el mercado? Un precio. Y en el ejemplo que estamos poniendo en particular, la tasa de interés es un precio. Es por eso que los señores emprendedores que nos están escuchando esperan a que la tasa de interés sea la más baja posible, porque para ellos es mucho más conveniente poder tener un préstamo con una tasa de interés más baja. Para las personas que recién nos están sintonizando, les damos la bienvenida. Este es su programa Más de Uno. Ahora estamos todos los jueves a partir de las 8 de la noche aquí en TV en Línea Cusco. Este programa tiene el objetivo de entregar herramientas a los emprendedores. Vamos a hablar acerca de temas tributarios, como el invitado que tenemos en el segundo bloque, temas económicos, vamos a tener otros invitados los próximos jueves, y también temas jurídicos, porque nosotros entendemos que la parte tributaria, la parte económica y la parte legal son herramientas, o sea, son aspectos que tienen que tener en consideración los emprendedores. Y no solamente aspectos tributarios, económicos y legales, sino también aspectos culturales, que eso es muy importante, y los invitamos a todos que nos están escuchando ahora que nos sintonicen todos los jueves a partir de las 8 de la noche, porque nos interesa a nosotros poder brindarles estas herramientas para que tengan un mejor desempeño a nivel empresarial. Continuando con el tema que estamos hablando con mi querido amigo Saúl, que es justamente la tasa de interés, pues la tasa de interés termina siendo este precio, la tasa de interés termina siendo esta señal que comunica a esos dos tipos de agentes económicos, a las personas que tienen más plata que ideas y a las personas que tienen más ideas que plata. Así que yo estoy completamente seguro que las personas que nos están escuchando ahorita, mis queridos paisanos cusqueños, esperan ese momento en el cual la tasa de interés sea más conveniente para ellos, para justamente poder empezar a prestarse dinero de alguna entidad financiera, o sea, a tener un préstamo. Y esto es algo muy importante porque en los últimos años muchas personas, muchos emprendedores han podido no solamente iniciar sus emprendimientos, sino también poder ampliar la capacidad instalada, poder aumentar la cantidad producida, justamente gracias a ese empuje que son los créditos. Así que tenemos acá un gran incentivo, no solamente de ir a prestarnos dinero, sino sobre todo de ahorrar, como bien decía Saúl hace un instante. Pero Carlos, ya que has hablado de la tasa de interés,
y has dicho una verdad, la tasa de interés es un precio. ¿Por qué muchas veces escuchamos a ciertas personas decir de que hay que bajar la tasa de interés? Si sabemos nosotros que los precios no se manejan por decreto. Como tú bien lo decías, el precio es una información. El precio es entender si un producto tiene una alta demanda o una baja demanda, o una alta oferta o una baja oferta. ¿Por qué crees que se producen estos detalles? Acá hay algo muy interesante y la verdad es porque hay mucha gente que lamentablemente desconoce cómo funciona el mercado, desconoce cuáles son los fundamentos básicos de la economía. Y acá hay algo muy curioso, estimado Saúl y queridos amigos que nos están escuchando. Nosotros podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad. Así que tenemos que ser muy conscientes y siempre, siempre estar un poco informados acerca de cómo funciona el mercado y no tener ningún reparo, pues, en reconocer que desconocemos algunos temas y tener la voluntad de aprender. Lo que nosotros tratamos de hacer en este proyecto que felizmente ha pasado ahora a televisión digital, que es Más de Uno, un programa producido por Construyendo Libertad y la Asociación para la Educación Económica de los Andes, es justamente ayudarle a esas personas a que puedan entender cómo funciona el mercado. ¿Por qué la tasa de interés es alta, es baja? ¿Por qué el precio de cierto producto aumentó, disminuyó? Para responder a la pregunta que me hizo mi gran amigo Saúl, justamente pues la gente piensa que la tasa de interés tranquilamente se puede controlar por una ley, pero si nosotros queremos que la tasa de interés baje, un punto importante a tomar en cuenta aquí es justamente la cantidad de ahorristas que existen, ¿no? O la capacidad que van a tener las entidades financieras para que puedan recibir algunas inversiones. Y para ello, como muchos de ustedes deben darse cuenta, se habrán dado cuenta, es justamente que tiene que haber cierta estabilidad política también. La economía, el mercado, los emprendedores no flotan, no están en el aire, se asientan en algunas instituciones e instituciones de carácter jurídico, de carácter político, de carácter tributario y, cómo no, también de carácter cultural. Así que en este programa inicial, en este programa de estreno, a las personas que nos están escuchando, les comentamos que en este programa ustedes van a poder tener lo que nosotros les queremos brindar es justamente herramientas para que puedan tomar mejores decisiones y para que la incertidumbre de la cual estuvimos hablando hace un instante no perjudique su emprendimiento. Acá hay algo que tenemos que ser muy sinceros. La incertidumbre es ineradicable. No podemos erradicar la incertidumbre, pero ¿saben qué podemos hacer? Y junto a buenas instituciones, es disminuir un poco la incertidumbre. Lo que nosotros tratamos de hacer, y se los digo por tercera vez, es justamente brindarles a ustedes, queridos emprendedores, personas que nos están escuchando, herramientas tributarias, legales, jurídicas y económicas para que sus emprendimientos vayan a la perfección. Pero no solo emprendedores, Carlos, porque también los consejos que damos pueden servir para una madre de familia, para un padre de familia, para un joven que quiera presentar algún proyecto determinado, ¿no? Pero hemos hecho algo importante, creo, en estos minutos. Hemos comenzado a dar conceptos básicos de economía. Hemos hablado de tasa de interés, hemos hablado de los precios, ¿no? Pero también hay algo que muchas veces también no se deja entender, que es el costo, ¿no? Muchos relacionan el costo con el precio, pero no es así. Carlos, ¿cómo podemos en cierto punto entender, o mejor dicho, comprender también la diferencia entre un costo y un precio? Acá hay algo muy curioso porque si nosotros hacemos un análisis estrictamente matemático, un precio también es un costo, ¿no es cierto? O si nosotros nos metemos al saco de la contabilidad, que no está mal y que es muy necesario también definitivamente, un precio también es un costo. Pero si nosotros nos ponemos los anteojos de los economistas y empezamos a analizarlo todo desde el prisma económico, nosotros sí podríamos hacer una diferencia entre lo que es un precio y lo que es un costo. Un precio termina siendo un numerito, una cantidad, un monto que todos lo conocemos. El precio de este plumón que yo estoy agarrando probablemente sea un sol un poquito más o un poquito menos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, el costo de este plumón lo determina
el productor del plumón. ¿Y cómo lo determina? Lo determina en función a lo que los economistas llamamos, y mucha gente lo utiliza todos los días, solo que no tiene el concepto, que es el costo de oportunidad. Lo que le costó a la empresa que fabricó este plumón no fue única y exclusivamente el plástico la tinta que hay aquí dentro, sino también la oportunidad que esa persona haya tenido de poder utilizar su tiempo y sus recursos en producir otra cosa. El costo de oportunidad de un plumón es, por ejemplo, producir un lápiz, producir un lapicero, producir un borrador, producir un tarjador. Si, por ejemplo, el productor de los plumones se da cuenta que su producto no tuvo pegada en el mercado, como se suele decir, él se dirá para sí mismo, pues mi costo de producir un plumón fue muy alto, pero lo piensa de esa manera no en el sentido contable, ¿no? Sino en el sentido económico del costo de oportunidad. Y entonces ese emprendedor que se dio cuenta de que el producto que él el plumón que él acaba de producir no tiene pegada en el mercado, él va a pensar y seguramente en los siguientes términos, pues no debí producir un plumón, debí producir otra cosa que a la gente realmente le atraiga. Es por eso que los emprendedores, sobre todo en estas últimas décadas y desde hace mucho tiempo atrás también, empiezan a recurrir a algunas herramientas como por ejemplo los estudios de mercado para saber qué es lo que la gente desea, qué es lo que la gente quiere, cómo quiere que el producto sea presentado para ellos y cuáles son los precios en los cuales la gente estaría dispuesta a poder pagar por esos productos. Aquí la idea es que a través de un proceso de ensayo y error, o sea, acertarse, equivocarse y así continuamente, los emprendedores llegan a saber cuáles son los mejores productos, cuáles son los mejores precios y cuáles son las mejores cantidades. Y esto es algo muy importante, estimado Saúl, y ya para ir cerrando, porque nuestro invitado seguramente ya está en la sala, es que esa información de qué producir, cuánto producir y a qué precio producir, solo lo saben los emprendedores en su cabeza. No lo saben los profesores de economía por más doctorados que tengan. No lo saben los burócratas por más transparentes o por más votos que hayan obtenido en las elecciones. Nadie puede saber lo que los emprendedores tienen en la cabeza. Es por eso que los entornos institucionales, jurídicos, tributarios y culturales no tienen que ir en detrimento de los emprendimientos. Al contrario, lo que nosotros debemos consolidar son instituciones, entornos institucionales, tributarios, legales, jurídicos, económicos, culturales, que potencien los emprendimientos, que le permitan a la gente poder dar ese paso y emprender. Algo que es muy importante. Y estimado Saúl, te repito lo que te dije hace un instante, ¿no? Los países progresan cuando gran parte de sus políticos están durmiendo. ¿Por qué? Porque los emprendedores nunca pestañean, obviamente en un sentido literal. Exacto, pero tú también hablaste de algo muy importante, Carlos. Si bien algo que que nace, crece, también tiene que perecer. Y eso muchas veces depende de las personas que aceptan un producto o lo rechazan. Pero aún en el peor de los casos, ¿no? Aún en ese caso donde el empresario sabe que ya el producto no da para más, durante todo este tiempo de vida de su emprendimiento ha dado empleo y ha generado riqueza para otras personas. Entonces, creo que también ahí va a ser un tema muy importante que vamos a tocar más adelante en otros programas de más de uno, es la entrada, el mantenimiento y la salida del sistema. Porque muchas veces, y creo que en los años anteriores se ha flexibilizado la entrada, pero todavía cuesta mantenerse en el mercado y cuesta salir del mercado. Definitivamente hay costos, y como te vengo diciendo, ¿no? Costos de oportunidad para poder entrar al mercado, permanecer en el mercado y salir de él. Un ejemplo sencillo, y ya está seguramente a punto de ingresar a la sala nuestro primer invitado, que es Renzo Fuentes. Hay un tema muy interesante, sobre todo al entrar al mercado, y es que, por ejemplo, mucha gente dice, ¿no? Entrar al mercado te cuesta, digamos, permítame poner un ejemplo, 500 soles, pero esos 500 soles no son iguales para todos. Puede haber empresarios que tengan un gran capital y para ellos 500 soles es una bicoca, ¿no? Pueden haber empresarios que tengan a las justas algo de capital y 500 soles pueda que sea
el 20 o el 30% de su capital. Es por eso que los costos para entrar al mercado, obviamente, si nosotros queremos fomentar y potenciar los emprendimientos, es justamente que esos costos sean los más bajos posibles. Tampoco decimos que no haya costo y que sea cero y que emprender sea gratis. Tampoco eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero que sea un costo, un precio accesible y una cantidad de trámites fáciles de poder superar para los emprendedores, es un entorno institucional muy adecuado para que hayan cada vez más emprendedores, para que esos emprendedores permanezcan en el mercado un buen tiempo y si por allí ellos desean salir del mercado o cambiar de rubro, lo pueden hacer tranquilamente. Mientras más bajos son los costos de ser legales, mientras más bajos son los costos de permanecer en el mercado y mientras más bajos son los costos de salir del mercado, nosotros vamos a tener un mercado mucho más dinámico. Y acá hay un tema, estimado Saúl, y a la gente que nos está escuchando. Generalmente cuando nosotros hablamos de mercado, mucha gente se hace la idea en la cabeza de un monstruo con 8 manos, con alas y con cola. No, cuando nosotros hablamos del mercado, estamos hablando de cada uno de nosotros. Cuando nos disponemos a ofrecer un producto o cuando nos disponemos a comprar un producto. El mercado no es un monstruo. El mercado somos nosotros. Hay algo que está muy arraigado, sobre todo en el sur del país, y es que mucha gente piensa que el mercado son 20 personas con terno y que el Estado somos todos, cuando en verdad, lamentablemente, el Estado son 20 personas con terno y enhorabuena, el mercado somos todos nosotros. Es que al final el mercado es el mejor sistema de cooperación social. Y eso hay que recalcarlo siempre. El Ya tenemos a mercado nuestro es una invitado. institución que me permite a mí beneficiarme de ti y a ti beneficiarte de mí sin hacernos daño. Es por eso que después de cualquier intercambio libre y voluntario hay un doble gracias. Tú vas a comprar un plumón y le dices gracias y la señora te responde gracias a usted. ¿Por qué hay ese doble gracias? Porque ambas partes se están beneficiando. Eso es lo interesante del mercado y justamente en este programa nosotros lo que vamos a hacer es, además de entregarles herramientas, explicarles a los emprendedores y al público en general cómo es que funciona el mercado. Y hay que acordarnos, ya para ir cerrando esto, el mercado es un sistema de mutuos beneficios sin violencia. Y es algo que también tenemos que comenzar a pregonar aquí por la zona sur y por el Cusco. Ya tenemos a nuestro invitado Renzo Fuentes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria, nuestros amigos de la Fundación Friedrich Naumann, y entramos con Renzo Fuentes para poder hablar de un tema interesante. En estos meses, muchos seguro van a optar por viajar o van a optar por comprar determinados productos o determinados servicios. Pero, ¿cuáles de estos nos ayudan a deducir nuestros impuestos? Ya que el próximo año tenemos que declararlos. Muchos de nosotros tenemos que declararlos. Renzo Fuentes nos va a aclarar esas ideas. Un comercial y regresamos. ¿Qué es la Fundación Naumann? Es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Listo, ya estamos con Renzo aquí para poder comenzar esta interesante entrevista. Carlos, por favor, no te desconectes. Sí, oye, quiero aprovechar para agradecerle a Renzo Fuentes la amabilidad que ha tenido de aceptar nuestra invitación en este primer programa y estamos completamente seguros que no va a ser la primera vez que lo vamos a entrevistar. Estimado Renzo, muy buenas noches. Te dejo en compañía de nuestro querido amigo Saúl Gamero, que es el encargado de tomarte el examen. Exacto. Saúl, Carlos, a todos ustedes y a tus televidentes, un abrazo fuerte, un saludo muy afectuoso y
primero, darles la felicitación por este nuevo paso y la incursión en la televisión digital. Creo que es una buena fuente ahora de información, es un medio más para que muchos emprendedores y público en general se puedan informar de diferentes aspectos en cuanto a emprendimientos y otros que ustedes abordan de manera tan útil. Renzo, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro primer programa a través de TV Línea Cusco. Vamos a hablar contigo de estos temas tributarios que estoy seguro que muchos de nuestros amigos del otro lado de la pantalla están interesados de escuchar. Comencemos por lo básico. ¿Qué es un deducible? Definitivamente, bueno, ante todo también agradecerte por ser uno de los primeros invitados en este primer programa. La verdad es un honor para mí. Bueno, un gasto deducible podemos denominarlo, o lo vamos a denominar, como aquella erogación, salida de dinero, el cual sirve para pagar un impuesto a la renta menor. Es decir, es aquel que afecta la base imponible del impuesto a la renta. Un gasto deducible es, por ejemplo, un gasto o un servicio profesional. Si yo como profesional, como contador, yo me relaciono con, por ejemplo, un dentista. Entonces a mi dentista le pido, por favor, un recibo por honorarios. Ese recibo por honorarios, en un monto del 30%, para ser específicos, me va a ayudar a disminuir mi renta como contador. ¿Te das cuenta? Entonces, reduce la base imponible del impuesto a la renta, que el impuesto a la renta es un impuesto a la ganancia. Excelente. Y, a ver, en este año, bueno, en estos 2 años ha sido un poco difícil para muchos de nosotros, pero para este 2021, 2022, ¿qué gastos vienen a ser deducibles? Bueno, tengamos en cuenta esto, que la reglamentación tiene más forma a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, debido a que se reglamenta mucho más y de una manera más adecuada, se reglamentan estos términos de gastos deducibles y de cuáles son y hasta qué punto pueden llegar a ser, ¿no? Los gastos deducibles en general, podemos hablar de aquellos gastos, por ejemplo, de restaurantes, hoteles, también servicios médicos y odontológicos, servicios profesionales, pero que sean emitidos mediante un recibo por honorarios. Ojo, ¿ya? Eso es importante. También están dentro de esa misma norma, están los servicios de guías de turismo, ecoturismo, turismo de aventura, artesanos, ¿ya? Esos últimos, los guías de turismo y los artesanos, por ejemplo, podemos deducir el 50% del total. O sea, si yo le pago a un guía de turismo 100 soles, me emite su recibo por honorarios, yo puedo deducir 50 soles de ese recibo por honorarios. De igual forma de artesanos, ¿no? Si yo mando a hacer una obra de arte, una escultura, qué sé yo, y me emiten un recibo por honorarios, puedo deducir el 50%. Y acá hay un tema muy interesante. Ojo, estoy hablando de que me emitan a mí un recibo por honorarios. Me dicen, Renzo, ¿qué pasa si me emite un artesano? Me emite no un recibo por honorarios, tiene una empresa y me emite una boleta con mi DNI y todo bacán. También es deducible, pero solo en un 25%, ¿ya? Y por último, también, y no menos importante, son también deducibles, disminuyen la renta, los pagos que hago o los pagos que se hacen por el concepto de salud a las trabajadoras o trabajadores del hogar, ¿ya? Que es el 9% de la remuneración que esas perciben. Ojo con eso. Entonces, si también en casa se tiene un personal de esta naturaleza, esos gastos por salud son deducibles siempre y cuando se hayan pagado durante el periodo 2021. Excelente, con los datos que nos has dado, creo que a muchos de nosotros nos ha dado la idea o la brillante idea de poder ir a consumir los productos de nuestros amigos artesanos, ya que es Navidad y podemos dar un regalo que inclusive le va a agradar a nuestro familiar y nos va a deducir los impuestos, ¿no? Efectivamente, nos va a deducir los impuestos. Esto es algo muy interesante al respecto de lo que ustedes hablaban hace un rato, ¿no? Cómo nos interrelacionamos en el mercado, todos aquellos componentes que somos nosotros. O sea, cuando hablamos de mercado, el mercado no es Antamina, no son las grandes empresas, no. El mercado somos nosotros, justamente por ello.
Porque si yo le voy a ir y le voy a consumir a ese artesano en estas fiestas, por ejemplo, voy a poder deducir. Ahora, uno, dos, si yo voy a ir y voy a solicitar, cualquier persona, voy a solicitar los servicios de un contador porque necesito que me prepare mi declaración anual, voy a poder deducir. Me estoy interrelacionando con ellos. Estoy entonces dinamizando el mercado de una manera muy adecuada. Quiero hacer una salvedad, sin embargo, y acá hacer una salvedad y una aclaración. Cuando hablamos de los gastos deducibles, muchos dicen, ya, entonces pago 100 y me deducen 100. No, hay porcentajes, recordemos eso, ¿ya? Hay porcentajes. En los casos de servicios odontológicos y médicos es el 30%. En el caso de alquileres también es el 30% del monto total. Eso es lo que puedo deducir, ¿ya? Recordemos eso, tengámoslo siempre muy en cuenta porque siempre me ha pasado que muchos amigos y clientes en general me dicen, Renzo, pero mira, yo gasté tanto y ¿cuánto me están deduciendo? No, pero es que es este porcentaje. Ok, listo. Bueno, gracias, ya. Ahora piden, 1, 2, pidamos siempre comprobante de pago electrónico, porque eso también es otro tema. Dicen, yo he ido al restaurante de acá de la vuelta de Juanita, me he ido al hospedaje en un Chalhuahuacho, donde estaba ahí, pedí una boleta, y me están deduciendo esos impuestos. Sí, no te lo van a deducir porque la norma para el año 2000, incluso para el 2020, fue precisa en aclarar que tenían que ser estos comprobantes de pago electrónicos, ¿ya? Eso es lo que también permite la deducción de estos impuestos. Excelente dato, Renzo. Y una consulta, ¿qué pasa? Imaginemos que tú eres mi contador y creo que va a ser así, y te traigo un cerro así de grande de comprobantes de pago. ¿Existe un tope máximo de deducibles? ¿O todo lo que yo pueda consumir lo puedo meter ahí y disminuir el tema de mis impuestos? Existe un tope, sí. El tope son 3 UITs. Saquemos una línea. Para el año 2021 la UIT 4.500, ¿no? Entonces, en 3 UITs estamos hablando de 13.500 soles, ¿no? Entonces, ese es tu límite. Ese es tu límite, los 13.500 soles. Ahora, acá traigo lo siguiente, justo lo que comentaba hace un rato. De todo eso que tú me vas a traer, por ejemplo, que mi querido Saúl y a todos los televidentes, yo voy a decir, este vale y este no vale. ¿Por qué? Porque si es físico, vale. Perdón, no vale. No vale. Si es electrónico, sí vale. ¿Ya? Hasta el año 2018 sí se admitían comprobantes de pago físicos, pero ya los comprobantes de pago electrónicos han sido debidamente reglamentados, incluso, y esto para todos mis amigos emprendedores en general, el año 2022, o sea, el mes que viene, están todos obligados a emitir comprobantes de pago electrónicos. Que no los sorprendan, por favor, que vamos a un lugar y nos dan un comprobante de pago físico, eso no vale. No vale, tengamos una buena cultura tributaria, porque muchos dicen, pero ¿para qué voy a pagar tributos? ¿Para qué voy a pedir una boleta? Al final la boleta, pues, me incomoda en el pantalón. Ahora ya no te va a incomodar el pantalón, porque no es necesario que la lleves. Es una representación física. Si la emitieron, eso basta, ¿ya? Y acá viene otro tema más, y esto tiene que ver mucho con la modernización del Estado. Ya como contador, no es necesario que me traigas incluso toda esa ruma de documentos, que no está de más hacerlo, porque al ser electrónicos, el sistema de SUNAT automáticamente lo va a cargar en su sistema cuando haga la declaración anual. Se hace la declaración anual y van a aparecer la lista de todos los gastos que tú has hecho y que cumplen con estos requisitos. ¿Se le puede escapar alguno a SUNAT? Para eso sirve toda esa información que me traes y por lo tanto la registramos y feliz paga los impuestos que corresponden. Renzo, ¿y en las sociedades conyugales cómo se practica esto? O sea, si imaginemos que estuviese casado, los dos trabajamos de manera independiente, ¿se aplica esas 3 UITs que me comentas para los dos o es por separado? Claro, tenemos que definir acá el tema de las sociedades conyugales y acá hay algo muy interesante porque la norma, el texto único ordenado del impuesto a la renta, define para efectos tributarios lo que son las sociedades conyugales, ¿no? Es decir, los matrimonios, entre los cuales, ojo, no hay un acuerdo previo
de bienes separados. Eso tengamos muy en claro. En el caso de las sociedades conyugales, tenemos que entender que las rentas propias que obtenga cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Tú tus rentas y yo mis rentas. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Por lo tanto, yo mis 3 UITs, tú tus 3 UITs. Pero hay un caso muy particular y eso le está pasando a uno de mis amigos, de amigas. Una pareja de esposos, muy felices ellos, tienen un departamento. Lo han comprado los dos en matrimonio. Entonces dicen, Renzo, y ahora me dice, pelearon, me acuerdo un día. Vinieron y yo no soy terapeuta de pareja, ojo, ya. Pero sí vinieron y me dijeron, ¿qué hacemos? Porque mira, él quiere utilizar el total de la hipoteca, del pago de la hipoteca para deducir sus impuestos, pero yo también necesito y estaban en ese plan. Le dije, un momento, tranquilos. El pago de la hipoteca es un caso muy particular en el cual 50% lo utilizas tú y 50% lo utiliza tú. Se parte, ¿ya? Entonces, tengamos muy en claro eso cuando son bienes conyugales que forman parte de la sociedad conyugal. Sin embargo, en caso de otros bienes, fuentes de renta, cada uno baila con su propio pañuelo, ¿ya? Renzo, a ver, para comentarles a nuestros queridos amigos, pueden dejar sus comentarios en el chat del Facebook Live, tanto de TV Línea Cusco, como también en el programa Más de Uno. Te iba a hacer una pregunta. Imaginemos, y esto sucede, creo que lo has visto a diario, yo estoy alquilando una propiedad y de repente quiero buscar, ¿no?, a la persona que me alquila y le encuentro, mejor dicho, como no habido por la SUNAT, ¿no? Por más raro que suene. No existe en el rango de la SUNAT. Yo ese documento que él me entrega, ¿lo puedo incluir dentro de los deducibles? Bueno, lamentablemente no. Y esto viene un tema por la parte de la cultura tributaria que tenemos. Cada vez que hacemos un contrato de largo aliento, de largo plazo, como es un alquiler, como es un contrato de compra y venta de manera permanente, siempre tengamos en cuenta sacar la ficha RUC o solicitar la ficha RUC de la persona. ¿Para qué? Para poder ver dos condiciones muy importantes. Condición de activo, es decir, que realiza actividades, y condición de habido, es decir, que SUNAT reconoce su existencia. Si estás como activo, pero estás como no habido, SUNAT no reconoce tu existencia, lo vamos a poner así. Por lo tanto, no puede validarse los comprobantes de pago que realice esa persona, sea natural o jurídica. Por lo tanto, en el caso de la pregunta que me haces, lamentablemente ese gasto de alquiler no podría ser deducible porque no cumple con los requisitos esenciales con respecto a la deducibilidad de gastos. Y en el supuesto caso en el cual yo quisiera hacerle un favor a mi arrendador y decirle, no, oye, mira, ¿sabes qué? El día jueves escuché a Renzo y Renzo me dio un tip o me dijo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que a cierto punto los dos salgamos favorecidos, ¿no? Tú sacas tu RUC y yo puedo hacer mis deducibles y así tal vez pueda alargar el contrato un año más. ¿Qué le podrías tú recomendar a ese arrendador para que se pueda registrar en SUNAT? ¿Cuáles serían los pasos necesarios? Los pasos hoy en día son tan sencillos como entrar al WhatsApp y mandar un chat. No te miento. Podemos hacer dos cosas. La primera, ya hasta 3 voy a poner, desde los más tradicionales hasta los más tecnológicos. La primera, puedes ir a SUNAT, que está ubicada en calle Santa Teresa y en San Sebastián, en el cuarto paradero, aprox. Pueden ir y habilitar su condición de activo y habido de manera inmediata, lo cual es rápido. 1, 2, pueden entrar al aplicativo de App SUNAT Personas, es un aplicativo de color amarillo, donde solamente necesitas tu dedo para validar tu identidad y poder estar como activo y habido. Y 3, vía telefónica, en la cual te pueden orientar para llenar un formulario, el cual se puede enviar vía mesa de partes virtual de SUNAT. Con esos pasos, con esos únicos, cualquiera de ellos, una persona ya puede estar activa y o habida. 1, 2. Cuando tú haces el pago, mi querido Saúl, inmediatamente tienes que asegurarte y tienes que hacer el seguimiento de que el arrendador ha ido y ha pagado el impuesto que corresponde por ese
ese alquiler. ¿Cuánto es el impuesto por los alquileres? 5%. Si tú pagas 1.000, esa persona tiene que brindarte, y esto es importante, ojo, para todos, brindarte una copia del voucher por el pago del impuesto de alquileres, que es el 5%, 50 soles. Si no realizó ese pago, lamentablemente ese gasto tampoco es deducible, ¿ya? Claro, y es algo lógico, ¿no? O sea, tú no tributas, pero sí va a tributar él, y viceversa. Entonces, no, SUNAT se asegura que tributemos todos, ¿ya? Entonces, es así. Yo quiero tributar, también tengo que asegurarme que tribute la persona que me está alquilando el predio. Y ahí viene un tema muy interesante en el cual denotamos que la responsabilidad y el control de tributar no solamente es de SUNAT, sino es de todos. Yo tengo que exigir comprobantes si quiero deducir mis gastos. Yo tengo que pedirle a mi arrendador que pague sus impuestos si yo quiero deducirlos, ¿no? Interesante forma de control en la cual nos encontramos inmersos. Una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp. ¿Este requisito para todos los gastos vinculados a la deducción adicional de hasta 3 UIT que se encuentren bancarizados? Definitivamente la norma indica que sí. La norma dice estrictamente que sí tiene que haber un medio de pago aceptado. Y los medios de pago aceptados son transferencia en cuenta, cheque bancario, transferencia interbancaria, pago mediante depósito, etc. Pero ahí hay una contraposición muy interesante, porque también la norma contra el lavado de activos y financiamiento de actividades de terrorismo dice que se están obligados a bancarizarse las operaciones que son mayores a 3.500 soles. Y si bien es cierto, cuando uno hace la declaración, más está sujeta a esta última norma, porque son deducibles incluso todos los otros gastos. Sin embargo, evitémonos contingencias, apeguémonos a la norma. Si yo quiero hacer un pago, y hoy en día es muy fácil, utilicemos un medio de pago en el cual esté inmerso el depósito en cuenta bancaria. El famoso Yape, sin hacer publicidad, pero ahí va, el famoso Bling, los medios de este tipo, depósito en cuenta y otros, son medios aceptados para deducir estos gastos. Excelente, Renzo. Renzo, más bien, ya para ir cerrando un poco, primero, ¿cómo podríamos contactarte si deseamos que nos sigas asesorando tan brillantemente como lo has hecho en la entrevista del día de hoy? Muchas gracias. Antes de cerrar esta entrevista, quiero recordarles a mis amigos, porque yo estoy más que seguro, muchos han dicho ahora, oye, voy a tener que pagar impuestos, ya están cabezones. Tranquilo. Si tus ingresos anuales no fueron más de 38.500 soles, no estás obligado. Tranquilos, ¿sí? Pero si superaron, llámame, búscame. Yo estoy en el WhatsApp, en el 933 60 60 31. También nos ubicamos en Avenida Pardo, perdón, ya hemos cambiado también de dirección, estamos en Avenida El Sol, número 900, Centro Comercial Machu Picchu, oficina 409 y 412. Yo soy representante de una empresa cusqueña, una empresa por jóvenes, dirigida por jóvenes. Mi socia, la señorita Pamela Salinas, contadora pública colegiada, certificada, está para atenderlos, al igual que mi persona, y brindarles asesoría muchas veces, y de estos modos, como el de hoy, de manera completamente gratuita. Lo que nosotros buscamos es que justamente los emprendimientos en nuestra ciudad sean cada vez mayores, para que así, y de ese modo, podamos generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso, autosuficiencia financiera, que es lo que más nos importa y es lo que más necesitamos como población y como sociedad. Excelente, Renzo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Estoy seguro que nos vas a acompañar más adelante para poder hablar un poquito más de estos temas tributarios y ser, ¿no? Un aliciente para nuestros amigos emprendedores. Carlos también está aquí acompañándonos, también va a dar unas palabras de agradecimiento hacia tu persona.
Estimado Renzo, oye, yo particularmente muy agradecido contigo, nos has acompañado en la primera temporada y estamos iniciando esta segunda temporada contigo. Agradecerte nuevamente y, oye, y felicitarte por la forma tan fácil en la cual tú explicas las cosas. Y estoy seguro que más de un cusqueño, más de un emprendedor que nos ha escuchado ahora ya tiene un poquito más las cosas claras, y aquellos que todavía tienen alguna duda, alguna interrogante, pueden visitarte, ¿no? En la Avenida del Sol número 900, Centro Comercial Machu Picchu, oficina 412 y 409. Y oye, y felicitarte también porque eres un profesional joven. Tú y a ti y a tu socia son profesionales muy jóvenes que definitivamente con su conocimiento, con su educación, con su experiencia, están ayudando a muchos paisanos nuestros, ¿no? Y acá la idea, como bien tú lo dijiste, es que hayan cada vez más personas que tributen, porque no es necesario que la gente tribute más, ¿no? O que sean algunos los que tengan que pagar más, sino que sean más personas las que tributen. Una reflexión en esos términos, por favor, estimado Renzo. Completamente de acuerdo contigo, mi querido amigo Carlos, Saúl. Agradecerles nuevamente por formar parte de vuestro primer programa vía televisión digital. La verdad me siento muy, muy, muy contento, muy feliz, tanto por pertenecer en este momento a vuestro programa y también por poder comunicar ideas para la población en general. Tienes toda la razón, mi querido amigo Carlos. No necesitamos, señores, no necesitamos que los que pagan impuestos paguemos más impuestos, porque lo que vamos a hacer probablemente es decepcionarnos de ese aparato corrupto de a por sí, pero decepcionarnos más y decir, ¿sabes qué? Lo cierro. O ¿sabes qué? Me vuelvo informal porque no me estás ayudando. Lo que necesitamos, señores, y esto va para las cabezas, entre comillas, lo que necesitamos es que los que están comenzando tengan en el Estado un apoyo, tengan en el Estado una forma en la cual poder decir que formalizarse es bueno, que formalizarse es lo mejor. No formalizarse es lo peor, formalizar me va a quitar, porque esa es la idea. Yo lidio con emprendedores todos los días, desde que he comenzado esta maravillosa profesión que es la contabilidad, y todos tienen ese miedo. Yo me encargo de quitarles ese miedo, porque no quiero que muchos tienen sueños, que tienen un punto de partida en un emprendimiento, y me gusta escucharlos porque dicen, oye, yo escucho y estoy escuchando unas ideas impresionantes, pero los detiene el tema de la formalización. ¿Por qué? Porque creen, y tenemos esa idea, que formalizarse es costoso, tedioso, burocrático, absurdamente burocrático, y además una carga excesiva. Eso no le sirve a nadie. Yo quiero que tribute más gente, sí, pero que tribute lo justo, que tribute acorde a la realidad. Y la realidad de un emprendedor es que vive el día a día para poder hacer crecer su emprendimiento. Eso espero que lo entiendan, mis amigos, que van por otras lindes políticas y qué sé yo. Por favor, entiéndanlo. O al menos hagan empresa, al menos hagan empresa, por favor. Sí, es muy curioso ahora que dice Renzo eso del tema de hagan empresa. Quizás en algún momento sería debería ser un requisito para ser ministro de Economía, ¿no? En algún momento haber siquiera gestionado un carrito sanluchero, ¿no? Si no, por favor, y quizás así no tendríamos al ministro TikTok que tenemos ahora, que piensa que la única forma en la cual nosotros vamos a poder solucionar el problema, el problema tributario es cobrándole más impuestos a los ricos, y eso no tiene ningún sentido. Porque como bien lo mencionó Renzo, de salir a la calle con mi carrito y que le pique el ojo y le dañe el hígado, te juro. Y acá hay un tema interesante, ¿no? No hay nada de malo en que un empresario, si tiene éxito en el mercado, pueda tener más ingresos. ¿Por qué los políticos, los burócratas, lo convierten en un enemigo de la sociedad al cual lo tenemos que ahorcar con impuestos? Cuando bien coincidimos, y enhorabuena, estimado Renzo, de que la idea no es que los que pagan impuestos ahorita paguen más impuestos, sino que los que no pagan impuestos empiecen a pagar impuestos, y obviamente, como tú bien lo dijiste, sean impuestos pertinentes, acordes a la realidad a la que está viviendo las personas, sin lugar a duda, ¿no? Renzo hablaba, hace poco mencionó el tema de que hay mucha gente que tiene miedo a pagar impuestos, tiene miedo a la SUNAT, y permítame decirles algo, y definitivamente quedo atento a sus críticas, a sus réplicas. Ese miedo es por desinformación, pero felizmente el mercado
se encarga de que aparezcan emprendedores como Renzo Fuentes y como su socia, que ayudan a las personas informándoles y facilitándoles el trabajo, ¿no? Enhorabuena, existen emprendedores también como tú, estimado Renzo. A nombre de todos los emprendedores del Cusco y no solo de tus clientes, muchísimas gracias por todo el trabajo que realizas. No, gracias a ustedes. Y soy sincero cuando digo que, por favor, cualquier duda y cualquier consulta, háganla. Estamos para ayudarlos. El mercado también se autorregula cuando entre nosotros nos ayudamos. El mercado también sirve como fuente de filantropía. Eso es. Y quien dude de ello, le invito que haga empresa. Yo lo voy a asesorar gratis. Ya tenemos entonces un gran incentivo a las personas que nos están escuchando. La primera asesoría por parte de Renzo Fuentes, aquellos emprendedores, va a ser gratis. Enhorabuena, fíjense cómo es el mercado. Y mucha gente piensa todavía, ¿no?, que el mercado es un monstruo que tiene 5 cabezas, 4 brazos, 5 colas. No, para nada. El mercado somos nosotros. El mercado somos nosotros cuando actuamos como ofertantes, como demandantes. Muchísimas gracias nuevamente, Renzo. Estimado Saúl, te dejo a ti. Sí, bien como acaban de dejar un mensaje. Miedo porque no estamos bien informados, pues para eso estamos. Para eso está Más de Uno, su programa que va a ayudarlos, no solo a los emprendedores, sino también a los padres y madres de familia y jóvenes que tengan alguna idea de negocio o tal vez se encuentren un poco entrampados con estas normas tributarias que muchas veces son un poquito complicadas de entender. Muchas gracias, Renzo. Te agradecemos por acompañarnos en este primer programa. Carlos. Sí, muchísimas gracias, estimado Renzo, nuevamente. Nosotros siempre agradecidos contigo porque nos ilustras y porque motivas a las personas a que emprendan y no tengan miedo a cumplir sus responsabilidades tributarias. Y ojalá también este programa llegue al Ministerio de Economía y Finanzas para que se les quite un poquito la envidia, ¿no? Porque se han dado cuenta, o sea, detrás de esa idea de que el rico pague más, hay un componente de envidia. Y ojalá me escuche el ministro Franque. Ministro Franque, no hay ninguna pastilla, ningún jarabe, ni ninguna vacuna que le cure la envidia. Y otra cosa más, si tú ves que un empresario pueda tener el carro que quiera, la casa que quiera, detrás de ese empresario probablemente, más que probable, indudablemente, hay muchos trabajadores que han recibido salud, porque ha pagado el empleador salud, el seguro de salud, AFP, que ha pagado utilidades, que ha pagado sueldos acorde a la legislación laboral de nuestro país, que protege únicamente al empleador, al trabajador, y por lo tanto le ha dado a esa persona, al darle utilidades, ¿qué cosa le da? Le está dando capital. Le está dando capital. Tengo muchas experiencias en las cuales personas que renunciaron, personas que fueron cesadas de su trabajo o personas que trabajaban en X trabajo, les dieron sus utilidades y dijeron, voy a emprender. Ahora yo quiero ser ese jefe de mí mismo, que tanto quiere la gente, esa independencia financiera. Quien diga eso, que no es así, por favor, o sea, vea más allá y necesitamos que los profesionales en estas ramas sean personas que al menos tengan gestión de idea de lo que es gestionar una empresa como tal desde muy pequeña y sepan, porque eso tiene que ver con el apreciamiento que le tenemos al empresario, al emprendedor. No es fácil, y lo digo porque yo he iniciado así, comenzar chiquitos y llegar no a ser grandes, sino a llegar a ser un poquito más que chiquitos. Eso cuesta mucho. Y tengamos en cuenta que somos una fuerza que paga sueldos y que siempre vela por sus trabajadores. Bien o mal, hay buenos y hay malos. Eso es cierto. A los malos, sancionarlos. Pero a los buenos, también reconocerlos. Y reconocerles de la manera más debida. Pero eso solamente lo vamos a lograr con programas como este, en el cual nos dedicamos a informar, a ser lo más parciales posible y además a mostrarle a la gente la importancia del mercado, la importancia de los emprendimientos y cómo se deben de manejar estos. La formalidad, cierro con esto, no es enemigo, es más bien una fuente incluso hasta de financiamiento. ¿Quieren saber cómo? En algún momento ya se los voy a explicar y seguro me van a estar llamando muchos. Gracias.
Gracias, Renzo, muchísimas gracias. Ya Muchas hemos gracias, llegado Renzo. entonces a la parte final del programa. A título personal, muy contento de iniciar esta segunda temporada en este gran proyecto que es Más de Uno. Yo soy Carlos Dávila, director de la Asociación para la Educación Económica en los Andes, y tengo el gusto, el honor de seguir trabajando con mi gran socio Saúl Gamero, director ejecutivo del Centro de Estudios Construyendo Libertad de la ciudad de Lima. En esta primera entrega tuvimos la presencia del contador Renzo Fuentes, que nos ha ilustrado con todo su conocimiento y nos invita no solamente a emprender, sino también a poder ponernos en contacto con él. Adelante, Saúl. Es verdad, Carlos. Ya hemos llegado al final del programa. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos que nos ven atrás de la pantalla. Un fuerte abrazo a la distancia, Renzo, Carlos, y nos vemos el siguiente jueves en el mismo horario de las 8 de la noche a través de TV en Línea Cusco. Nos vemos. Saludos, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía. Que les vaya muy bien. Saludos.